Podcast oficial Club Negocios Unidos de Tlaxcala, patrocinador oficial Impulso Digital MX. Las opiniones vertidas en este espacio son exclusivamente responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la producción. El interés surge desde que yo era pequeño. Yo recuerdo que en la secundaria, siempre que me preguntaban qué es lo que te gustaría hacer de grande, yo respondía, bueno, quiero ser financiero, quiero estar en la bolsa. Algunas de mis respuestas eran estas, y bueno, fue como empezaban a hacer este interés por los números y sobre todo por el dinero. Tuve el privilegio de poder estudiar en UNAM. Fue ahí un poco inesperado porque fue cuando apliqué y fue mi primera opción para poder estudiar, y bueno, después de mucho trabajo se logró, ¿no? Y yo creo que este es uno de los principales errores que la mayoría de los mexicanos tenemos: hacer gastos y compras impulsivas. Yo creo que si nosotros nos tomáramos el tiempo para pensar realmente si necesitamos el producto que vamos, o el producto o servicio que vamos a adquirir, nos daríamos cuenta de un montón de cosas, sobre todo que realmente no lo necesitamos. Vamos a crear buenos cimientos porque vamos a empezar a aprender sobre cómo funciona el sector financiero, qué son las tasas de interés, qué son los rendimientos, qué son los plazos, qué es una buena tasa de interés y una mala tasa de interés. Entonces ya empezamos a diferenciar sobre buenas inversiones o malas inversiones. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Club Negocios Unidos de Tlaxcala. Hoy tenemos a un invitado especial, un amigo de ya de muchos años, que hoy nos va a compartir un poco de toda su historia y su trayectoria profesional y sobre todo sobre su expertise. Hoy me siento muy honrado de compartir con ustedes a nuestro invitado, el licenciado Rubén Martínez. Él es economista, asesor e inversionista financiero, avalado por la Bolsa Mexicana de Valores. Así que ya se imaginarán, hoy los consejos que nos va a brindar van a ser totalmente de oro. Así que bienvenido, mi querido amigo, ¿cómo estás? Amigo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por esta tan amable presentación. Es un honor poder compartir con ustedes un poquito de la experiencia que se ha logrado a través de estos años. Y bueno, pues estamos aquí para dar un poquito de información. Y bueno, para todos aquellos que estén interesados en temas financieros, esperemos que les sea de utilidad. Sí, muchísimas gracias, amigo. Realmente es muy modesto, mi amigo, pero es una eminencia. Y sobre todo su trayectoria profesional, creo que puedas aprender muchísimo sobre cómo manejar tus finanzas personales. Pues bueno, amigo, como bien sabemos, el podcast se divide en 3 secciones. Sección 1 es conocer un poquito de la historia. ¿Cuál es la historia atrás de el nombre? La trayectoria profesional. La sección número 2, vamos a conocerte un poquito mejor a ti, algo más personal. Y número 3, pues es la fase de consejos de oro, que prácticamente aquí es donde vamos a sacar más provecho. Sí es importante que sepan que en la descripción de este video, de este capítulo, va a estar toda la información personal de nuestro querido amigo, para que cualquiera que tenga deseo de adentrarse más sobre este servicio que él ofrece, van a poder encontrarlo. Ya saben que estamos en YouTube, Facebook, Instagram, Spotify y TikTok, para que no te lo pierdas. Entonces, pues mi querido amigo, vamos a dar comienzo. Claro que sí. Adelante, amigo. Muchas gracias. Perfecto. Pues mira, número 1, para conocer un poco más sobre tu trayectoria, nos gustaría saber cómo nació el interés por la economía y las finanzas. Te platico, Alan, que el interés surge desde que yo era pequeño. Yo recuerdo que en la secundaria, siempre que me preguntaban qué es lo que te gustaría hacer de grande, porque es una pregunta muy común que le hacemos a las personas, ¿no? Sí. Yo respondía, bueno, quiero ser financiero, quiero estar en la bolsa. Algunas de mis respuestas eran estas, y bueno, fue como empezaban a hacer ese interés por los números y sobre todo por el dinero. También yo recuerdo, ahorita viene a mi memoria, yo trabajo desde pequeño y siempre me ha gustado jugar con el dinero. He tenido como esta afinidad por decir, me siento cómodo hablando de dinero o trabajando con dinero. Recuerdo que de niño hacía mis torrecitas con monedas. Era algo que me divertía mucho y yo siempre me sentí cómodo con el trabajar y con el interactuar en sus diferentes formas de dinero. También mi abuelita desde pequeño me enseñó sobre trabajar, ganar dinero, mi papá también. Entonces creo que fue algo muy natural en el hecho de que empecé a familiarizarme con estos temas de dinero, que bueno, es de ahí donde va surgiendo todo este interés. Y ya al momento de ingresar a la carrera, a la universidad,
es como estos intereses personales entre la lectura, la historia, las matemáticas, porque siempre me ha gustado el tema de los números y el tema de las finanzas, pues concluyeron en que una carrera óptima para poder estudiar era economía, y fue así como, bueno, empieza mi interés por todo este tema financiero. Sí, claro. Y yo, bueno, eso es importante porque no sé cuánto tiempo llevamos de conocernos, desde la secundaria. ¿Cuántos años más o menos? Yo creo que como 15 años. 15 años. Sí, Bueno, creo que lo conocíamos como Rubén el matemático. Porque pues obviamente, claro que necesitábamos ayuda con matemáticas, era con Rubén, con quien teníamos que ir. Muchas gracias. Ahí había un gusto por el área de las matemáticas. Qué padre. Y qué bueno que no existió ese tabú, que muchas veces los papás, que a mí me pasó, que me dijeron que el dinero está sucio, no lo toques, ¿no? Y entonces empieza a generar ese miedo, como tú bien dices, pues desde pequeño tuve ese interés. Y qué padre porque se ve, ¿no? A lo largo de tu trayectoria, a diferencia de muchos que de alguna manera nos decían, pues no lo toques, el dinero está sucio. Sí, mira, qué interesante, ¿no? Que lo planteas de esta forma. Realmente sí existen demasiados complejos e incluso demasiados nichos que tenemos en México donde hacemos atribuciones buenas o malas al dinero. Y estas atribuciones, tanto positivas como negativas, creo que sacan de contexto la realidad de lo que en sí es el dinero. El dinero como tal no es un fin, sino es un medio para lograr objetivos. Entonces, cuando nosotros le damos un atributo bueno o le damos un atributo malo al dinero, ya nosotros nos vamos a ir inclinando hacia algún lugar, hacia alguna posición, y realmente el dinero es neutral. El dinero es un objeto y como objeto simplemente tiene una finalidad, que es cumplir objetivos y satisfacer necesidades, pero estas, como yo te decía, no es el fin, sino es el medio, ¿no? Este medio nosotros tenemos que familiarizarnos con él, sentirnos cómodos, porque pues nos va a ayudar a lograr estos objetivos y nos va a ayudar a lograr satisfacer necesidades, pero no es otra cosa más que ello, ¿no? Es un medio. Sí, por supuesto, muchísimas gracias. Creo que para todos es súper curioso como esa psicología del dinero, ¿no? Obviamente en Latinoamérica, Centroamérica tenemos mucho de esos paradigmas, estos tabús. Entonces, por eso creo que es muy interesante. Bueno, vamos a empezar la siguiente pregunta para no alargarme. Claro que sí. Pero, a ver, cuéntanos un poquito más. ¿Qué experiencia o mentores marcaron tu paso por la Universidad Nacional Autónoma de México? Sí, es correcto, amigo. Tuve el privilegio de poder estudiar en UNAM. Fue ahí algo un poco inesperado porque fue cuando apliqué y fue mi primera opción para poder estudiar. Y bueno, después de mucho trabajo, se logró quedar ahí. Quiero regresar un poquito antes porque si bien la universidad me marcó en diferentes aspectos de mi vida, hubo uno en particular que fue la transición entre la preparatoria y la universidad, donde yo pude participar en concursos de matemáticas, pero ahora en la parte como evaluador, donde a través de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, aquí en la delegación Tlaxcala, es una división ahí de la UCED, donde yo pude conocer a muchas personas que son muy importantes, muchos maestros y académicos, y también tuve la oportunidad de estar en la transición, en el apoyo de preparar a niños para concursos de matemáticas. Entonces, el interactuar con este tipo de personas y con estas personas que son muy disciplinadas en el tema de las matemáticas, trajo consigo mucho valor en diversos sentidos y en diversos aspectos de mi vida. Realmente conocer este tipo de personas, niños muy talentosos que le ponen mucho enfoque, mucha disciplina, te empieza a llenar de ese cariño y también de esta parte humana que trae consigo la enseñanza, ¿no? Yo creo que es muy importante resaltarlo, sobre todo también a las personas que están detrás, el profesor encargado que fue Sergio Bello Vázquez, Mauro Cote Moreno, por ahí mi primer mentor, Leonardo Galindo. Todos estos maestros fueron muy importantes en mi formación y sobre todo en el poder empujarme a decir, ¿sabes qué? Puedes ir puliendo tus habilidades y lograr algo más. Y algo de lo que yo puedo rescatar también a través de todos estos concursos de matemáticas, desde el participar y desde el poder enseñar, es que en esencia, cuando tú entras a los concursos de matemáticas, a ti te enseñan a resolver un problema, no a resolver un ejercicio.
Y que es muy interesante esta diferencia, ¿no? Entre solamente, sabes que voy a resolver un ejercicio, a resolver un problema. Cuando tú resuelves un problema te dicen, ¿sabes qué? Tú tienes 1000 caminos de cómo lo vas a poder resolver. Utiliza el que quieras. Y no te limitan a una sola caja, ¿no? Como a veces pasa en un ejercicio, donde en un ejercicio ya hay un caminito trazado. Realmente para un problema, tú pones mucho de tu creatividad, mucho de tu esencia, y es ahí donde, híjoles, yo creo que nació también esta afinidad por los números y por la economía, porque hay un montón de problemas económicos. Sí. Y es ahí donde depende de nosotros y de nuestra creatividad, cómo vamos a abordarlos y cómo vamos a resolverlos. Y donde a veces no solamente hay un camino para resolver un problema, sino, ¿sabes qué? Hay que encontrar el plan B, el plan C, el plan D. Hay que ver otras formas donde podemos resolver problemas. Que al final de cuentas, pues es parte de lo que se trata cada una de las disciplinas que estemos desempeñando, ¿no? Vamos a resolver un problema. Y creo que esto lo puedo rescatar mucho de el pasar por el área de los concursos de matemáticas. Qué padre, muchísimas gracias. Compartir esa experiencia también, pues obviamente a los maestros que te apoyaron y que de alguna manera vieron el talento que tú tenías y la pasión, como tú bien lo mencionas, porque se siente cuando tú hablas con esa pasión con la que abordas, ¿no? Entonces, bueno, vamos con la siguiente pregunta, mi querido amigo. Ahora, hablando un poquito más sobre la experiencia que has tenido en tu trayectoria profesional, pero también en tu vida personal, con los viajes, que te consideras un gran viajero, ¿no? ¿Qué influyeron tus viajes y tus estudios internacionales en la forma de entender la economía? Tuve la oportunidad, cuando estaba estudiando en la universidad, de hacer un viaje en voluntariado. En primer momento fue a Polonia. Fueron 2 meses que pude compartir experiencias con algunos otros chicos de otras universidades de otros países. Y a lo largo de esta experiencia, bueno, conoces a muchas personas, pero te das cuenta de algunas semejanzas y también de algunas diferencias. Vamos entonces a empezar. ¿Cuáles son las semejanzas que yo pude percatarme? La economía en todos lados funciona de manera similar. Todos tenemos necesidades. Todos vamos a tener que ir a trabajar, todos tenemos que comprar cosas para el consumo, también vamos a adquirir cosas para nuestra diversión, nuestro ocio. Entonces, una dinámica económica es muy similar en cualquier parte del mundo. Al final, los procesos son muy similares. Las personas siguen mismos intereses. Entonces, a veces uno tiene estos paradigmas o estas ideas de que en otro lado las cosas son muy diferentes. Realmente en temas económicos tenemos muchas similitudes. Muchos de mis amigos que pude hacer en ese viaje también eran economistas, uno de la India, otro de Holanda, y al platicar, bueno, te das cuenta que existen demasiadas similitudes en el tema económico y que estamos buscando como países los mismos intereses. ¿Qué es lo que busca cada uno de los países y de las culturas? Pues bueno, desarrollo, crecimiento, prosperidad. Entonces estamos alineados en este tipo de intereses y semejanzas. Nos vamos al otro lado. ¿Cuáles son las diferencias que tenemos más marcadas? Las diferencias yo creo que van un poquito más en temas culturales y cívicos. ¿Sabes? Creo que esto nos hace muy diferentes del primer mundo a lo que serían los países que van en vías de desarrollo. Estos valores cívicos, por ejemplo, cosas tan sencillas que fueron las que a mí en su primer momento más me hicieron resonar, fue, oye, vamos a cruzar la calle en un país como Polonia y te dicen, no, espérate hasta que el semáforo esté en verde y solamente puedes cruzar en la esquina. Y tú dices, oye, pero es que en México lo hacemos a cualquier hora y no importa si hay semáforo o no hay semáforo. No, existe una cultura vial y una cultura cívica que se respeta. Claro. Otro ejemplo muy grande fue en un viaje que tuve la oportunidad de estar en Alemania, donde hay un pequeño negocio y un pequeño emprendimiento donde se venden cosas de granja. Desde huevos, algunos dulces, producción como leche, producción local. Pero este negocio no está atendido por ninguna persona. Únicamente tienen ahí los precios, los productos, hay una canasta de dinero y es de autoservicio. Tú llegas, adquieres el producto, lo tomas, pones tu dinero y te vas, tomas tu cambio y te vas. Realmente no hay nadie que te esté supervisando, no hay una cámara, simplemente que funciona. Todo el mundo sabe que nadie va a tomar, que nadie va a abusar de esa confianza y es así como funciona bien.
¿qué pasaría en México? Bueno, ya no habría locales. No hablemos solamente de que ya no habría dinero y ya no habría productos, sino ya no tendríamos el local, ¿no? Y es una diferencia que a veces como mexicanos y como latinos nos duele, donde buscamos aprovecharnos, buscamos tomar estas ventajas desafortunadamente, y a veces de forma mala vida, ¿no? Que es algo que yo creo que es ahí donde radica el por qué ellos han logrado avanzar un poco más que lo que nosotros no. Y creo que lo vamos haciendo muy bien, pero todavía tenemos mucho por qué trabajar. Sí, hombre, qué padre, creo que todas estas experiencias que nos compartes son reales, como ahora lo podemos ver de esta manera. Yo, ahora que me cuentas, puedo como vislumbrar un poquito más ese tipo de, como tú lo dices, ¿no? El contraste. Entonces, bueno, me encanta cómo lo vamos abordando. Ahora, vamos a entrar en una pregunta en donde me gustaría que nos contestaras. ¿Qué inspiró a convertirte en asesor financiero y compartir tu conocimiento con otros? Yo empecé a trabajar en un banco, después de ahí estuve haciendo una transición en diferentes instituciones financieras. Realmente me ha gustado siempre este interés financiero, ¿no? Sobre todo por las instituciones, instituciones reguladas en México. Pasó en mi último empleo, que fue en Santander, donde yo ya empecé a separarme un poquito sobre la filosofía que trae el banco tradicional, porque la mayoría de este banco tradicional viene muy enfocado en generar rentabilidades y yo ya no me sentía tan cómodo. Entonces fue a partir de ahí que yo decidí seguir en el camino, pero ahora lo hago de forma independiente. ¿Y cuál es el valor agregado que yo estoy tratando de colocar en mis clientes? Es el servicio. Realmente lo más importante para nosotros es servir, es preocuparnos genuinamente en nuestros clientes, preocuparnos genuinamente en las necesidades que tienen las personas y a partir de eso nosotros poder dar soluciones financieras. Entonces, creo que en el inicio de mi trayectoria laboral es muy difícil que alguien genuinamente sepa cuáles son sus motivaciones. Es difícil, ¿no? Creo que estas las vamos puliendo y construyendo a lo largo de nuestra vida. Y yo te puedo decir que en este momento, después de mi carrera laboral, de ya estar 11 años en el sector financiero, pues bueno, te puedo decir que me siento cómodo y que ahora las motivaciones están muy dirigidas por servir genuinamente a las personas. Y bueno, ese es lo que va marcando la trayectoria hacia adelante. Por supuesto, claro que sí, me gustó mucho lo que mencionaste, esta filosofía que has creado, tu eje rector moral, que de alguna manera tú comentas, ¿no? Que se separó, ya tu interés ya no era de la rentabilidad para las instituciones bancarias, sino en este caso que realmente fuera funcional para tu cliente. Sí. No lo pudiste decir de una mejor manera. Muchas gracias, amigo. Pues como les comentaba desde el principio, la información de nuestro querido amigo va a estar en la descripción de este capítulo. Yo soy también su cliente. A mí me ha ayudado muchísimo sus consejos de manera muy práctica. Entonces, pues les invitamos a que no se pierdan la fase número 2, que es finanzas, mentalidad y futuro económico. Vamos a pasar al siguiente punto, en donde queremos conocerte un poquito más sobre precisamente esa filosofía personal que has creado en tu trayectoria profesional. Entonces, desde tu experiencia, ¿cuáles son los errores financieros más comunes que cometemos las personas, emprendedores o empresarios? Qué buena pregunta. Hace unos minutos hablábamos de que se han creado muchos dichos en México acerca del dinero. Sí. Y voy a empezar con algunos de estos dichos que nosotros ya tenemos muy arraigados, sobre todo cuando vamos a gastar. La mayoría de las personas hemos dicho, para eso trabajo. Sí. O usualmente utilizamos el dicho de vida solo hay una. Sí. Porque vamos a hacer un gasto y decimos, ¿por qué? Porque me lo merezco, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado que siempre hacemos este tipo de compras impulsivas. Y yo creo que este es uno de los principales errores que la mayoría de los mexicanos tenemos. Hacer gastos y compras impulsivas. Yo creo que si nosotros nos tomáramos el tiempo para pensar realmente si necesitamos el producto o el producto o servicio que vamos a adquirir, nos daríamos cuenta de un montón de cosas
Sobre todo, que realmente no lo necesitamos. O que sí podíamos hacer esa compra, pero al momento de tomar un tiempo para pensarla, pudimos haber tomado una mejor decisión. Es decir, no gastar tanto, sino gastar de forma más inteligente, planear nuestra compra. Y bueno, aquí vienen asociados muchos males, ¿no? Con el hecho de gastar de forma impulsiva. Y sobre todo quiero centrarlo en él, que las finanzas muchas veces las tomamos de formas sentimentales. Sí, O de formas emocionales. Y no debería de ser así el trato con el dinero. Deberíamos de nosotros tomarnos el tiempo para hacer compras mucho más objetivas. Entonces, ¿cuál es el principal problema que la mayoría de los mexicanos tenemos? Pues radica en eso, en hacer compras impulsivas, en no hacer compras planeadas, hacer gastos de forma emocional. Sí, totalmente, me dolió la billetera. Es verdad, es muy cierto. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, amigo. ¿Qué principios consideras fundamentales para alcanzar la estabilidad financiera? Y bueno, vamos ahora en relación con la pregunta pasada. Si ya sabemos que el problemita está en hacer las compras impulsivas, en hacer las compras de forma emocional, pues bueno, hay un consejo que yo siempre le doy a mis clientes. Este consejo radica principalmente en, si tú vas a hacer una compra, ¿por qué no te tomas una semana para pensar si realmente quieres hacer esa compra? Ejemplo, vas a cambiar tu celular y ya viste que un celular está bien bonito y que lo quieres adquirir. ¿Por qué no te tomas una semana para pensarlo y realmente en esta semana vas a encontrar o mejores oportunidades o vas a llegar a la conclusión de que realmente no necesitas cambiar tu celular porque el que ya tienes es totalmente funcional? Y eso lo podemos aplicar a cualquier cosa. Realmente, si nos tomamos un tiempo para hacer compras más pensadas y más inteligentes, vamos a ver que nuestro dinero va a estar trabajando para nosotros y no nosotros vamos a estar trabajando para el dinero. Y bueno, esto también se puede enmarcar en armar un presupuesto. Pocas personas tienen este hábito de hacer un presupuesto. ¿El presupuesto en qué consiste? Bueno, vamos a nosotros a armar un plan de saber qué es en lo que estamos gastando, cómo lo estamos gastando, y a partir de ahí vamos a nosotros a encontrar muchas cosas que ni siquiera detectábamos. Por ejemplo, de pronto, algunas personas al hacer este presupuesto encuentran que estaba saliendo dinero en membresías que no están ocupando. O por ejemplo, te das cuenta que estás gastando demasiado dinero en plataformas de streaming, ¿no? Tienes Netflix, tienes HBO, tienes Prime y le estás agregando todavía la de Disney. Sí. Y dices, oye, ya son 4 y creo que solamente con 2 puedo obtener el mismo valor y el mismo beneficio y no es necesario tener 4, ¿no? Pero ya cuando tienes este presupuesto sobre la mesa y ya te tomaste el tiempo para escribirlo y para analizarlo, es cuando va saliendo toda esta información y dices, oye, creo que sí le estoy gastando mucho a los restaurantes. Creo que si me tomara yo un tiempo de hacer un café en casa o invitar amigos en casa, podríamos a lo mejor ahorrar un poquito, ¿no? Pero ¿cómo te vas a dar cuenta de todas estas cosas que están pasando? A través de escribirlo. Es un buen ejercicio donde nosotros vamos plasmando todos y ya también pasa, ¿no? Que hasta mejoramos nuestros hábitos. Oye, es que todos los días estoy gastando en refresco y botana. Golosinas. Y ya cuando lo ves de forma mensual dices, oye, me gasté 2,000 pesos al mes en solamente refresco y botana. Y eso tampoco es tan bueno para la salud. Entonces, ya cuando lo vas escribiendo, pues todo esto va haciendo sentido, ¿no? Claro. Y bueno, esa por un lado el presupuesto, y el presupuesto finalmente, con esto cerraría la pregunta, hay que acompañarlo también con el tema del ingreso. Hay quienes tienen un ingreso fijo, que es muy fácil, ¿no? Tú recibes tu quincena, entonces ya sabes cuánto estás ingresando, pero para muchos que son emprendedores y empresarios, no funciona así. No tenemos un ingreso fijo, hay un ingreso variable. Entonces, este ingreso variable, hay muchos emprendedores con los que yo he platicado que les haces una pregunta con, ¿cómo es de cuánto ganas? Y no saben. Sí, hay que calcularle. Sí, y hay que decir, híjole, si es que... Depende. Bueno, una idea, dame un número. Y les es difícil dar un número. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Bueno, también sentarnos y decir, ¿sabes qué? Ingreso promedio mensual es ese. Entonces, si mi ingreso promedio mensual es este y mi gasto promedio mensual es este, pues bueno, ¿cuál es la estrategia con la que yo voy a poder solventar esos gastos si mi ingreso es ese?
Entonces sería las principales herramientas que nosotros tenemos, el hacer estos presupuestos, ¿no? Y estas anotaciones. Ok, perfecto. Y yo creo que a base de eso, a mí me ha funcionado. Desde que me enseñaste cómo hacer mi presupuesto, creo que tomé más conciencia, como bien dices, estos gastos hormiga, que eran una hormiga de tamaño yugo. Así que, ok, pues muchísimas gracias. Realmente creo que estos consejos que nos estás brindando, de alguna manera nos hacen tomar conciencia para vivir una salud financiera mejor, ¿no? Bien dicen que el saber cuál es tu problema es el 50%, ¿no? de la cura. Entonces, pues muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, amigo. ¿Qué oportunidades existen actualmente para los y las inversionistas en México? Bueno, en esta pregunta vamos a responder también desde dos lados. Hay dos tipos de inversiones en general. Bueno, existen muchísimos, voy a englobar en este momento dos tipos de inversiones, que unas son inversiones pasivas y otras son inversiones activas. En general, las inversiones pasivas son aquellas que están normalmente estructuradas en el sector financiero para que trabajen mientras tú estás realizando otro tipo de actividad. No requieren de tu tiempo para que ellas estén trabajando. Puedes tú estar durmiendo y están generando, ¿no? Este tipo de inversiones pasivas tienen una característica que son bajas en rendimientos. Okay. Son bajas en rendimiento porque claramente tú no estás al 100% involucrado en ellas, sino únicamente en cuál es tu labor de supervisar y a lo mejor realizar algunas órdenes, que eso es lo principal en el sector financiero. Y voy a empezar por la primera que todos deberían pasar y que yo creo que el público ya lo ha escuchado muchas veces, pero que sí quiero enfatizar nuevamente su valor, y es en los CETES. Los CETES es la principal inversión que todo inversionista debería conocer y por la cual ya todos tenemos que haber pasado, porque es la base, es el piso. Imagínate un arquitecto que construye pero no tiene cimientos. Bueno, se va a caer la casa, ¿no? Por supuesto. Este es el instrumento que se conoce en México de libre riesgo para los inversionistas. Entonces, es el piso que todos debemos tener, los CETES. Si nosotros empezamos por invertir en CETES, bueno, vamos a crear buenos cimientos porque vamos a empezar a aprender sobre cómo funciona el sector financiero, qué son las tasas de interés, qué son los rendimientos, qué son los plazos, qué es una buena tasa de interés y una mala tasa de interés. Entonces ya empezamos a diferenciar sobre buenas inversiones o malas inversiones. Este es el primer instrumento que todo el público debería de conocer. Y a partir de ahí, bueno, ya podemos construir un poquito hacia arriba en el sector financiero y llegar a instrumentos muy sofisticados como serían acciones o algunos fondos de inversión, otros instrumentos más sofisticados. Entonces les dejo como tarea que podamos revisar el tema de los CETES como primer instrumento de inversión pasivo. Ahora, en oportunidades en inversiones activas, aquellas que sí ya requieren de nuestro tiempo, hablemos de emprendimientos y negocios, en estos creo que en México existen muchas oportunidades. En este momento está muy en auge la inteligencia artificial y todos estos negocios digitales, entonces hay un montón de potencial, hay un montón de campo por explorar. Creo que tenemos muchas oportunidades de negocios y sin lugar a duda, pues bueno, todos aquellos que tengan alguna relación con tecnología, inteligencia artificial, comunicación, van a tener un gran potencial de auge en los siguientes años, ¿no? Y sobre todo que tengan un componente también humano, pues van a cobrar relevancia, ¿no? Porque hay muchos procesos que se van a poder automatizar. Entonces, todos aquellos procesos que se puedan automatizar, pues a lo mejor van a ir perdiendo un poquito de valor. Pero bueno, hay que ir viendo estas oportunidades en estas áreas. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Miren, la verdad es que yo me quedo con ganas de más. Me encantaría que pudiéramos seguir. Y por ello, les invitamos a todos los que nos están viendo a que si tienen preguntas muy en específico sobre este tema, que nos lo puedan dejar en los comentarios. Y obviamente, pues vamos a hacer la invitación para hacer el capítulo 2 aquí con nuestro querido amigo. Y obviamente, muchas gracias. Bueno, y con esto me gustaría, tú como un profesional en economía, ¿cómo ves el futuro económico del país? Bueno, el futuro se ve esperanzador, en el sentido de que ya hablábamos sobre la inteligencia artificial. Se están creando muchas oportunidades. Hay mucha información, esa es una realidad, pero también hay muchas oportunidades. Entonces, ¿qué es lo principal para que nosotros
podamos detectar estas oportunidades y tomarlas, el poder estar preparados y el educarnos en cierto tema. El volvernos más profesionales en algún tema, creo que nos va a dar una ventaja sobre los demás y también nos va a ayudar a que podamos tomar una buena oportunidad. Entonces, yo veo un esperanzador nuestra situación. Claro que sí, que existen muchos problemas económicos que hay que resolver. También tenemos problemas ambientales que causan preocupación para nuestro futuro y la sociedad en general. Pero bueno, yo creo que hemos podido adaptarnos como civilización, también como mexicanos, y pues lo veo esperanzador. Realmente vamos a tener que prepararnos más, vamos a tener que especializarnos más, pero es una bonita labor que yo creo que pues le va a tocar a nuestra generación y a las que vienen. Por supuesto. Fíjate que hace tiempo checaba, no recuerdo bien la estadística, voy a dejar bien los datos en los comentarios, pero que un negocio o un emprendimiento no lograba celebrar su 5º aniversario. No me acuerdo qué porcentaje era, pero era muy bajo. Creo que 2 los que lograban celebrar. De cada 10, 2 lograban celebrar su 5º aniversario. Y realmente creo que es indispensable tomar conciencia, como bien lo dice nuestro querido amigo Rubén, que tomemos conciencia sobre nuestras finanzas como emprendedores, empresarios, principalmente si queremos de alguna manera construir un negocio a largo plazo, ¿no? Sí, totalmente. Las finanzas van ligadas a todo el funcionamiento de cualquier negocio y sobre todo también a nuestra dinámica personal, a nuestras actividades diarias. Entonces, bueno, creo que ahora se ha vuelto un poquito ya más recurrente el hablar de estos temas financieros de forma social. Pero bueno, todavía hay mucho trabajo que hacer. Todavía tenemos que seguir aprendiendo más. Hay temas que siempre se habla, ¿no? Que deberían de enseñarnos en la escuela, como son los temas fiscales y algunos otros temas contables. Y bueno, hay mucho todavía, por lo cual nosotros podemos seguir aprendiendo. Y esto pues va a seguir agregando valor, tanto en nuestro negocio como de manera personal. Sí, por supuesto. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar la fase 2 con esta pregunta. ¿Por qué crees que la educación financiera es esencial para el crecimiento de nuestra comunidad? Voy a responder esta pregunta con una frase que dijo Nelson Mandela. Esta frase es: la educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo. Y bueno, esta frase después también la acuñó Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, un gran filósofo y pensador. Dijo una frase muy similar, ¿no? La educación es la herramienta más poderosa para transformar la sociedad. Y estas dos frases van muy ligadas en sí mismo porque nos hablan del gran poder que tiene la educación. Sin lugar a dudas, si nosotros queremos ver un cambio, si nosotros queremos avanzar, queremos crecer, queremos ir hacia adelante, tenemos que apoyarnos de la educación. Porque a partir de la educación es donde vamos a poder ver esta transformación. Si no hay educación, si no dedicamos tiempo a poder aprender, a poder repensar lo que estamos haciendo, pues bueno, difícilmente vamos a poder encontrar este cambio que nosotros deseamos. Sí hay que tener acción, hay que tener proactividad en hacer las cosas, pero toda esta acción y esta actividad tiene que ir acompañada de conocimiento. Tiene que ir acompañada de un momento de reflexión donde nosotros podemos crear nuevas ideas e inclusive replantear las ideas que ya tenemos. Siempre estar en un momento de repensar, ¿no? La innovación muchas veces ¿de qué se trata? Se trata de revisar lo que ya construimos y ahora poner ideas nuevas, replantear, ¿no? Entonces, pues bueno, es crucial la educación, por supuesto. Tenemos que apoyarnos en la educación para poder avanzar. Totalmente, muchísimas gracias, mi querido amigo. Esto que comentas, a veces nos cuesta esa cultura de autoeducarnos, de tener ese deseo genuino de ser autodidactas, ¿no? De que tal vez no sé cómo hacerlo, pero de alguna manera este tipo de contenido nos va a ayudar a crear esa conciencia, ¿no? Como emprendedores, empresarios, como líderes de opinión, aquí en Tlaxcala. Muchas veces creemos que los grandes talentos están fuera de Tlaxcala, ¿no? Y siento que, por ejemplo, o sea, en tu ramo, yo siento que eres de las personas más preparadas que yo conozco en mi vida. Entonces yo siento que es una oportunidad gigante el hecho de que las personas ahorita, tú nos puedas regalar este tiempo, todo lo que nos estamos llevando,
con una persona tan preparada de la economía, de las finanzas. Vamos a pasar al cierre de este capítulo, amigo. Vamos a pasar con solo 2 preguntas más. Sí. ¿Vale? Esta base está especialmente para los emprendedores, dueños de negocios, que de alguna manera buscamos estos consejos de oro de personas con esta trayectoria profesional como la tuya. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué consejo nos darías o le darías a alguien que quiere mejorar su economía, pero no sabe cómo empezar? Bueno, sin lugar a duda, el principal consejo es aprender. Hay muchos lugares donde nosotros nos podemos acercar para tomar este tipo de cursos. Hay muchas fuentes, incluso gratuitas, donde nosotros nos podemos acercar. Hay un diplomado que se da de forma gratuita por la Conducef sobre finanzas. Este diplomado está muy enriquecedor, muy completo y tampoco está demasiado especializado. Realmente va dirigido a público en general. Entonces, por ejemplo, yo les pondría este diplomado como una primera herramienta donde si uno quiere prepararse en temas financieros, lo va a poder hacer. También existen hoy en día consultorías financieras como en la que estoy trabajando, donde se brinda de este tipo de apoyo. Realmente también hay muchos creadores de contenido que traen contenido de valor a través de redes sociales, donde nosotros, podemos perfilar un poquito más a las personas que seguimos, decir, ¿sabes qué? Quiero también seguir a una persona que me pueda agregar algún valor en el tema financiero. Y bueno, hay muchas personas que están haciendo muy buen trabajo en las redes sociales. Entonces, hoy en día tenemos diferentes medios y mucha información a través de la cual nosotros podríamos ir generando este enriquecimiento, ¿no? Por supuesto. Y que ya no hay excusas. Claro, ya no hay excusa. Anteriormente, pues bueno, era más complicado el poder acceder a este tipo de información, pero hoy en día ya lo tenemos a la mano. Totalmente. Y bueno, pues si lo estás viendo, ya no hay excusa. Tienes que informarte sí o sí, ¿no? Vamos a pasar a la última pregunta, mi querido amigo. No me gustaría terminar, porque la verdad es que nos estamos llevando un tema de valor. Créeme que agradezco mucho tu tiempo. Gracias a ti, amigo. Pues esta pregunta no podía faltar, ¿verdad? La pregunta que les hacemos a todos los que nos comparten de su tiempo y nos dan el privilegio de escucharles. ¿Qué negocio recomendarías que invitemos? Hay un negocio que yo frecuento en algunas ocasiones para comer. En algún momento fui a jugar también dentro de sus canchas, que es el grupo Samba de los restaurantes. Es una cadena que ellos, hasta donde tengo entendido, es únicamente en Tlaxcala. Entonces, me parece que puede agregar mucho valor a este tipo de dinámicas que estás trabajando. Entonces, bueno, para ellos dejaríamos la invitación. Perfecto, pues lo vamos a etiquetar. Esperemos que venga, que el querido Andrés, me parece que es el dueño. Así que pues ya nos vamos a etiquetar, nos vamos a invitar. Nuevamente, antes de terminar, pues quiero agradecer muchísimo, mi querido amigo, por compartir con nosotros este tiempo tan valioso. También recordarles a todos ustedes nuevamente que toda la información de nuestro querido amigo, el licenciado Rubén Martínez, va a estar en la descripción de todas las plataformas para que lo puedas encontrar de manera personal y contactarte si requieres de algún servicio especializado. En cuestión a temas financieros. Amigo, no me gustaría terminar la entrevista sin agradecer este espacio y sobre todo vemos que estos espacios de difusión son muy importantes porque es a partir de ahí donde se pueden dar a conocer emprendedores, donde nacen estas ideas. Tú ya lo mencionabas, hay mucho talento en el estado. Sin lugar a dudas, pues todos conocemos del talento y de la trayectoria que tienes, amigo. Alan también, una persona que admiro mucho y que conozco desde hace muchos años. Entonces, el poder tener estos espacios creo que son muy buenos y pues bueno, limitaría a todos a que podamos seguir promoviendo estos espacios que generan valor y que nos ayudan a crecer como estado y como municipio. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, mi querido amigo. Gracias. Gracias a toda la comunidad que nos acompañó hasta este momento, esperamos que haya sido de agrado para ustedes. Los invitamos a que estén pendientes para nuestros próximos capítulos y si gustan dejar algún comentario con gusto, lo responderemos. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo.